Hechos capítulo 3, curación de un cojo. ¿Ya lo tiene ahí? Curación de un cojo. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ayúdeme con el verso 3, que dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando. ¿A quién? A Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dios añada bendición a su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema titulado El Templo. De eso voy a hablarles hoy. El Templo. Así que usted que está anotando allá, por favor tenga como referente este título, El Templo. En la Biblia va a encontrar en 1 Corintios capítulo 6 verso 19 y 1 Corintios capítulo 3 verso 19 la palabra templo. Ahí la explicación para la palabra templo es que nosotros no debemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo. Cuando se habla de templo, la palabra figurada en el Nuevo Testamento tiene una consigna diferente a la palabra figurada en el Antiguo Testamento. La palabra para templo en el Antiguo Testamento era relacionada inmediatamente con una estructura física. En este caso, con paredes bordadas o decoradas o forradas por algo específico donde se adoraba a algún Dios, en este caso al Dios verdadero que nosotros adoramos. Nunca hubo una disposición celestial para construir una habitación terrenal para Dios. Sin embargo, hubo gente en la Escritura que al querer relacionarse con Dios y crear dependencias para poder encontrar espacios de reunión con Dios, insistieron en construir espacios terrenales para un encuentro real con el Dios verdadero. Pero Dios siempre quiso enseñarle a la humanidad que no era por vista, sino por fe. Levante su mano derecha, por favor, y diga: no es por vista, sino por fe. Cuando uno entiende estas cosas, empieza a entender por qué Dios no quiso relacionarse de manera visible, porque Él quería enseñarle a la humanidad que Él es espíritu. Y que como ese espíritu no tiene una imagen corpórea, ni tampoco adopta un cuerpo físico como nosotros lo tenemos, pero nosotros en el afán de hacer de Dios a una naturaleza más parecida a la nuestra, creamos la necesidad de poder ver para poder creer. Hay una historia específica de Jesús cuando vuelve a la tierra después de su resurrección, en sus primeros días, que al enfrentarse a sus discípulos encontró diferentes impresiones de ellos. Pedro no creyó que él había resucitado, y cuando se encontró con Tomás y al atravesar el espacio donde estaba, le dijo Tomás, y él le dijo: si tú eres Jesús, muéstrame los agujeros de tu mano para yo poder saber que realmente eres el Maestro. El Señor le dijo: acércate, Tomás, acércate. Y cuando le muestra los agujeros de su mano, le termina por mostrar que realmente era Jesús. Y entonces Tomás exclama en alta voz, tal vez diciendo: realmente eres Jesús. Sin embargo, el Señor lo mira y le dice: Tomás, por cuanto creíste, has visto. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Alguien, por favor, puede señalar al que tiene al lado y decirle: bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahora levante un aplauso y grite: no es por vista, es por fe.
Puede escribirme ahí en el chat y usted que está aquí puede decir, no es por vista, es por fe. Puede decirlo, a ver, mujeres pueden decirlo, no es por vista, es por qué, por fe. Él quería relacionarse de manera invisible, en cambio el ser humano necesitaba verlo. Y Tomás fue un fiel ejemplo de cualquiera de nosotros que cuando pudo ver el actuar y el accionar, cuando pudo ver las manos del maestro, tal vez con esos agujeros de aquellos clavos atravesados, entonces dijo, realmente eres Jesús. Y tal vez creyó que iba a ser aplaudido por el maestro, pero el maestro, sabiendo que estaba frente a alguien que había sido impactado por lo que vio y no por lo que creyó, le dijo, qué bien que por vista has creído, pero son bienaventurados. Y la palabra bienaventurado tiene una terminología bastante especial y yo lo interpreto de esta manera tan práctica. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz: feliz en el alma, feliz en el cuerpo y feliz en el espíritu. Yo le llamo un estado de plenitud. O sea que si pudiéramos decir y describir lo que Jesús dijo, lo que quería decir era, son realmente plenos los que aprenden a caminar por lo que creen y no por lo que ven. Entonces lo que Dios quiere resaltarnos en este último domingo de este 2020 es que el éxito y la gran victoria que has tenido y la gran victoria que tendrás en el 2021 estará marcada tácitamente por una sola verdad: la fe es suficiente para llevarte a un nivel de alcance del cielo a tu favor. Y creo que el cielo está abierto para gente que tiene una fe continua y que cree que Dios nunca los va a abandonar. Lo creo, Dios mío. Entonces Tomás se sentía contento por lo que había visto. La palabra templo entonces para ellos y en el entorno significaba un lugar para poder encontrarse con Dios de manera física, para poder sentir realmente que Dios estaba ahí. O sea, el hombre lo que necesitaba era encontrar y poder decir, ahí vive Dios, voy a visitarlo. Qué cosa tan tremenda que Dios decidió habitar en nuestros corazones, pero nosotros por alguna razón necesitamos verlo, oírlo y sentirlo en algún lugar. Si a Dios nos lo hubieran puesto lejos, estaríamos diciendo que necesitamos movilizarnos para encontrarnos con Él. Pero como vive en nosotros, no sé qué nos inventamos. Entonces el pueblo necesitaba, y date cuenta que en los tiempos de Moisés no hubo una variante. Moisés necesitaba encontrarse con Dios y el pueblo necesitaba ver realmente a Dios. Entonces Moisés levantaba el tabernáculo, lo colocaba en la mitad de la tienda, a la visibilidad de todos, y todos decían, oh, realmente Moisés fue a encontrarse con Dios porque movió un lugar físico, tangible, y todo el mundo decía, ahí está Dios porque esa es la casa que construyeron para él. ¿De dónde salieron esas ideas del templo? ¿De dónde salió esa decisión del ser humano de poder encontrarse con Dios de esa manera? No vayamos lejos. Son las particularidades de nosotros en la tierra. Es que nosotros sabemos la casa de mamá, sabemos la casa de nuestros amigos, sabemos la casa de nuestros vecinos. Y cuando queremos ir a visitarlo, nosotros no hablamos con nuestro vecino internamente. Nosotros tomamos un bus, tomamos un taxi, encendemos nuestro vehículo y nos trasladamos a la casa de tal o de Pascual. Ahí te encuentras con ellos. Entonces cuando la gente empezó a darse cuenta que podía tomar decisiones para encontrarse con personas, pero no podía tomar decisiones para encontrarse con Dios, no entendió el sentido figurado del por qué Dios no se presentó de manera tangible, sino que armó un inconformismo interno y empezó a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces todo el mundo empezó a buscar a Dios en todos lados. Y todo el mundo empezó a buscar a Dios a través de las leyes y los comportamientos. Y todo el mundo empezó a buscar a Dios a través de consignas reales, terrenales, para poder sustentar la búsqueda del cielo. Por eso nos quedó de manera mecánica la respuesta de que hacemos los domingos. Cuando tú te encuentras con un cristiano el domingo que va saliendo de su casa, le pregunta ¿a dónde vas? Te dice a buscar a Dios. Me pregunto cuándo se perdió. Porque Dios nunca necesita ser buscado, Él vive dentro de ti.
Pero la última confirmación que tuvimos de que Dios estaba dentro de nosotros, quién sabe dónde está. Está de manera equivocada. Nosotros necesitamos encontrar un lugar tangible para llamarle templo, porque por alguna razón no nos sentimos templo. Y Corintios capítulo 6, 19 y 3, 19 dice: o ignoráis que vosotros sois templo. ¿Lo tiene por ahí, Nando? O ignoráis que vosotros. Corintios 6, 19 o 3, 19, cualquiera de los dos dicen algo similar, ahora los vemos. O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Por favor, señala a alguien, dile: tú eres templo. Dile: tú eres templo, tú eres templo, tú eres templo. Puede levantar la mano y diga: yo soy templo. Diga: yo soy templo, yo soy templo. ¿Alguien puede decir: yo soy templo? Oh, yo soy templo, yo soy templo. 6:19 o 3:19 Corintios, yo soy templo, yo soy templo. Alguien puede levantar su mano derecha bien fuerte y decir: yo soy templo, yo soy templo. Como en aquel tiempo no había manera, entonces el pueblo empezó a tratar de hacer cosas. Ahí está uno. ¿Qué dice ahí? Ayúdenmelo a leerlo. Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo ¿de qué? Por favor, señala a alguien, dile: Dios vive dentro de ti. No, usted no está oyendo lo que yo le estoy diciendo. Señale a alguien, dile: Dios vive dentro de ti. Y no lo sabías. Dios mío, ¿dónde estás? Y él allá adentro, aquí. Dios mío, no te escucho. Él te está diciendo: ¿por qué me estás tratando de oír afuera? Alguien dijo en alguna oportunidad: si los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza, ¿cómo vives dentro de nosotros? Son misterios, porque Dios no necesita una parte, una estructura para caber, porque Él ocupa todo en todo. Son misterios. La Biblia dice que la tierra es su banquillo. El cielo es su banquillo, y la tierra es donde Él pone los pies ahí, el estrado de los pies es Él. O sea, es realmente inmenso. Pero la figura equivocada de templo nos lleva a construir parámetros para poder meter a Dios en algún lugar. Por eso, cuando ellos necesitaban una estructura, se vistieron de maravillas para tratar de complacer a Dios, porque no entendían que Dios no quería una estructura. Él lo tiene todo, lo ocupa todo, Él es todo. ¿Qué es lo único que Él quería? Un ser humano donde vivir. Pero el pueblo no lo entendió, porque entender a Dios a veces es muy complicado, porque sus verdades son inmensamente sencillas y el ser humano se ha vuelto muy sabio. Sus verdades son inmensamente sencillas y el ser humano se ha vuelto tan profundo. Ya no son teólogos, sino teolocos. Hay una cantidad de parámetros y de estructuras para entender a Dios, y Dios es entendible por los niños, muy prácticos. Dijo: déjalos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No soy tan profundamente profundo que no me puedas oír. Soy inmensamente sencillo y quiero que entiendas que yo vivo dentro de ti, que quiero comunicarme contigo y que envié a mi Hijo para que derramara su sangre en la cruz, para que recuperaras la autoridad que te di hace muchísimos años. Así que sobre ti hay autoridad. Yo soy tu rey, vivo dentro de ti, y todavía dices que te falta absolutamente todo y que el 2021 será tu mejor año, igual como lo dijiste en el 2020. Porque no has comprendido una cantidad de cosas. La figura del templo necesita ser revaluada, y necesitamos entender qué es el templo en la vida y qué es el templo en la Biblia y por qué fue construido y qué parámetros tenía el templo para que podamos entender. Y cuando entonces empiezas a tratar de comprender estas cosas, te das cuenta que el pueblo siempre necesitó ver. Su peor error, siempre necesitó ver. El día que vio solo maná, se quejaron y dijeron: queremos carne. El día que entraron al desierto, dijeron: déjanos en Egipto. Cuando estaban en Egipto dijeron: ¿por qué nos permites que nos aflijan? Sácanos de aquí. Cuando estaban sin Egipto y en el desierto, dijeron: ¿hasta cuándo entraremos a la tierra prometida? Cuando iban a entrar a la tierra prometida, pueblo,
terco, rebelde, obstinado. Dios dijo, bueno, los voy a introducir a la tierra prometida, que es lo único que ustedes quieren, pero yo no voy a ir. Cuando vieron que Dios no iba a ir, dijeron, ya no queremos tierra prometida, queremos a Dios. Entonces cuando Dios le dio la tierra prometida y se fue con ellos, se quejaron con ellos porque les puso jueces. Cuando vieron a Samuel que estaba demasiado viejo, dijeron, este es profeta, es juez, es sacerdote, pero ya está demasiado viejo, tráiganos a un rey bonito, alto y que pueda conquistar territorio. Y así se la pasaron toda la vida queriendo ver, porque les era difícil poder creer antes de ver. Se complicó. Un pueblo extremadamente necesitado de lo que veía. Sus emociones eran afectadas por lo que veían y muy seguramente por lo que oían y muy seguramente por lo que percibían. Quiere decir que no podían comunicarse con Dios, necesitaban francamente poder ver algo para sentir a Dios cerca. Y a veces la iglesia de Cristo en el mundo entero carece de poder ver milagros simplemente por la ausencia de poder entender cómo funciona realmente el evangelio. Él no necesita ser visible, necesita obrar y va a obrar a través de ti. Levante su mano, diga, va a obrar a través de mí. Usted que me está oyendo ahí, dígalo, va a obrar a través de mí. Pero cuando yo no conozco estos principios, necesito ver. Ay, no he visto nada. Ayer estuve revisando los 12 meses del 2020 y no he visto nada. Aleluya. Vista. Necesitaban un templo. Moisés construye un tabernáculo para comunicarse, porque semanas antes había habido un conflicto. Dios llamaba a Moisés, le decía, Moisés. ¿Pero por qué lo llamó? Porque semanas antes Dios hablaba con el pueblo directamente. ¿Usted se imagina eso? Que no tenga que haber un predicador, sino que todos nos pusiéramos en la silla y dijéramos, bueno, silencio, que va a hablar Dios. Y se oyera una voz estruendosa que empezara a hablar y a dar direcciones y a exhortar y a animar y a profetizar y a decirnos de todo. Pues el pueblo de Israel lo disfrutaba. Comenzaron como en una película viendo a Dios hablar. Dígale a alguien, por favor, Dios hablaba directamente con ellos. Dígale, Dios hablaba directamente con ellos. ¿Usted puede darle un aplauso a Dios para oír lo que voy a decirle ahora? Dios hablaba directamente. Y empezó Dios a hablarle y hablarles hasta que llegó un momento que el pueblo llamó a Moisés aparte y le dijo, ven acá Moisés, dile a Dios que no nos hable. Diles que te hablen a ti porque nosotros no soportamos la voz de trueno que tiene. Le tenemos miedo. Dile que te hable a ti y tú nos hablas. ¿Cómo te sentirías tú si tú estás hablando constantemente con alguien a que aprecias y de repente te dice, oye, ya no me hables más? ¿Cómo te sentirías? Ya no me hables más porque no soporto cómo hablas. Yo no sé cómo hablaba Dios, no sé qué les decía, pero creo que aparte de la voz de trueno que tenía, Dios sabiendo que eran seres humanos con tímpanos que no podían oír a cierta cantidad de decibeles, creo que no les gustaba el temperamento ni algunas cosas que Dios les decía. Y es que Dios es un excelente padre, y si estaba con un grupo de gente que se caracterizaba por su obstinación, por su terquedad, creo que oír a Dios a veces era bastante complicado. ¿Quién sabe qué les decía? Lo tremendo fue que el pueblo de Dios le dijo, Moisés, dile a Dios que no nos hable más. Toma tú el mensaje. Dios captó el mensaje, entonces empezó a invitar a Moisés al monte. Invitó a Moisés al monte y Moisés subió al monte y cuando bajaba como un sol. Resplandeciente, no lo podían ver. Y cuando lo veían, Moisés, no te soportamos. No te podemos ver, pareces un sol. Hoy tal vez lo vemos como broma, pero usted se puede imaginar tratar de hablar con alguien que está resplandeciendo como un sol. Usted se imagina el sol de mediodía cuando usted no puede ni siquiera levantar sus ojos a verlo porque es tan fuerte que usted no puede.
Ahora se imagina a Moisés tratando de enviarles un mensaje del cielo porque ellos decidieron que Dios no les podía hablar, porque ellos no soportaban, ahora tampoco soportan que Dios le mande mensaje a Moisés porque viene resplandeciente. Entonces Dios tiene un problema. ¿Cómo habla con la humanidad si no puede relacionarse con ellos? Sin embargo, todo el mundo decía, quiero oír a Dios. Y un día hablé con alguien que me decía, pero ¿por qué Dios es tan complicado? ¿Por qué le manda unos mensajes a uno y que a través de la Biblia, que a través de un profeta? Hombre, ¿por qué no hace tan sencillo como si llamara por teléfono a uno y le dijera, mira, tengo que decirte algo, ayer hiciste esto, no me gustó por esto y esto? ¿Por qué Dios no habla así? Y creo que más de uno de los que me está oyendo hoy se pregunta, oye, sí, sería tan fácil que Dios le mandara un WhatsApp a uno. ¿Para qué entonces entrar? Que no, estoy en 30 días de ayuno para entrar a conocer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios no me la dice enseguida? Cualquier parecido con la humanidad, cualquier parecido con la época de Jesús, cualquier parecido con los tiempos de Moisés en nuestras vidas es pura coincidencia. Si Dios se pusiese a hablar con voz de trueno desde aquí arriba para hacernos entender que dentro de nosotros vive Él, nosotros tal vez no podríamos soportarlo. Si la gente no quiere venir a la iglesia, aún sabiendo que nosotros solo somos intermediarios, quisiera saber qué pasaría si todos supieran que Dios va a hablar de verdad en el púlpito. Que va a declarar cosas contigo y que al oído te va a destapar algunas verdades. ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Seguiríamos siendo templo o abandonaríamos la estructura? Señala a alguien y dile, tú eres templo. Y Dios quiere hablarte, tú eres templo. ¿Sabe qué ocurrió? Tampoco soportaron ver a Moisés. Entonces Moisés se construyó un tabernáculo. Algunos le llaman una tienda, como especie de una carpa, para que usted la entienda. Y en esa carpa se encontraba con Dios. Y Dios bajaba a relacionarse con él. Porque el pueblo nunca entendió qué significaba templo. Hasta el punto que llenaron de joyas, estructuras físicas y construyeron un templo al que le llamaron el templo de Salomón y lo consagraron para que Dios bajara a ese lugar y fuese como su casa. Pero me pregunto algo, ¿cuál era el punto del templo? La necesidad de un pueblo de poder encontrarse con un Dios al que no veía, porque a la final no podían comprender que Él era tan sencillo que lo que quería era habitar donde alguien quisiera encontrarse con Él. Partiendo de esa idea equivocada, Hechos capítulo 3 habla de un templo. Y como parte de una idea equivocada, hay equivocados alrededor. Anótelo, por favor, porque siempre frente a una idea equivocada se levantan equivocados alrededor. Y mira lo que dice. Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo. ¿Qué se hacía en el templo según Hechos capítulo 3 verso 1? Iban a encontrarse con Dios y a orar en ese lugar. ¿A dónde? Al templo. ¿Alguien puede decir, por favor, iban al templo? Por favor, señala a alguien y dile, no lo olvides, iban al templo. ¿A qué iban al templo? ¿A qué? Dígamelo fuerte, ¿a qué? A orar. A orar. Como iban al templo a orar, frente al templo, en la puerta, traían a un cojo. La Biblia refleja que era de nacimiento. Y lo ponían todos los días en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Quiere decir que por alguna causa los que entraban en el templo a encontrarse supuestamente con Dios eran tenidos en cuenta como gente que tenía algo que dar.
Porque la gente que va al templo es relacionada con gente caritativa. La gente que va al templo es relacionada con gente buena, bondadosa, que reparte, que da. Entonces el cojo lo ponían en la puerta porque tal vez se decía en su idea equivocada en el templo que todos los que vienen al templo son dadivosos. Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú eres dadivoso? ¿Tú que vienes al templo eres dadivoso? ¿Tú que vienes al templo repartes y das? Porque todo el mundo se hace ideas del templo. Voy al templo. ¿Cuál es la idea tuya de estar en este auditorio? ¿Por qué vienes aquí? Señala a alguien y dile, ¿por qué vienes aquí? Te pregunto, dile, ¿tú por qué vienes aquí? Señálalo con el dedo profético. Dile, ¿tú por qué vienes? Háblale fuerte, háblale fuerte. Ustedes que están ahí conectados, díganle, ¿por qué se conectan aquí? Nos hacemos ideas. ¿Tú no has visto un restaurante? Un restaurante, cuando tú vas llegando y lo ves lleno, tú hasta esperas. Vas pasando por el otro, lo ves vacío, puedes ver la olla y tienes mucha hambre y no llegas. Te haces ideas. Escuchas de alguien que te dice, por la buena impresión que tuvo, ahí la comida es deliciosa. El mejor voz a voz, qué marketing ni qué nada. El mejor sistema publicitario, el voz a voz. Me gustó, excelente la atención. Voy a volver. Y tú dices, me dijeron que ese era bueno, vamos ahí. Porque por alguna razón te haces idea conforme a lo que te transmiten. De manera equivocada también lo contrario. Cuando te dicen, ahí la comida es súper mala, tú nunca la has probado. Huele bien, pero te hiciste la idea de que ahí no cocinan bien. Lo mismo pasa con el templo. Hay gente que se hace ideas del templo. Entonces esta gente iba al templo a comunicarse con Dios y el que estaba afuera iba al templo porque por alguna razón pensaba que los del templo eran dadivosos, buena gente, o por el contrario tenían plata. Señala al que tienes al lado, dile, tú tienes dinero, ¿verdad? Porque vienes al templo. Equivocado. Vamos, gira al que tienes atrás, dile, tú eres de los que tienes plata, por eso vienes al templo. Ustedes que están ahí conectados, díganle al que tienen cerca, tú tienes plata, por eso te conectas con esta iglesia. Y hay que ver cómo se riega, perdóname la expresión, la pelota cuando se hablan cosas como esta. Ahí hay plata, ahí hay plata, ahí hay plata, ahí hay plata, ahí hay plata. Y algunas personas no tienen ni idea cómo vive, pero te relacionan con dinero. Es que se te nota algo. Mira el que tienes cerca, dile, a ti se te nota algo. Aunque se están haciendo una idea equivocada. Hay gente que está empezando a ver lo que serás, aunque todavía no lo eres. Hay gente que está viendo lo que percibes, lo que transmite, aunque todavía no lo has alcanzado. Quiere decir que hay gente hablando de manera equivocada y hay gente hablando correctamente por lo que transmites. Por alguna razón, a este muchacho lo ponían todos los días en la puerta del templo. No lo ponían dentro, porque se supone que dentro están los que se comunican con Dios, no los que lo necesitan. Se supone que los que vienen a la iglesia no necesitan nada, ellos vienen a comunicarse con Dios. Qué ideas tan tremendas se nos meten en la cabeza. Entonces ellos tenían una percepción del ambiente donde estaban. Los fariseos eran aparentemente autosuficientes, eran sumamente espirituales, amigos de Dios, habían aprendido a guardar la ley hasta lo sumo, oraban en pie en la sinagoga. Ellos eran gente llamativa, muy especiales los fariseos. Que vivan los fariseos en esta época porque todavía existen. Eso no saca muchos amenes, pero es cierto. Hombres de oración, legalistas. ¿Por qué legalistas, pastor? Porque eran muy apegados a la ley.
hasta el punto de que pudiese pasar lo que sea, pero la ley es primero, aleluya, santo. El pensamiento de ellos. Hasta el punto que un día Jesucristo sanó a un enfermo en un día de reposo, un sabbat para ellos, un sábado. Y ellos se enojaron. No aplaudieron el milagro, sino que se enojaron porque Jesús lo hizo de manera indebida el día donde no se podía hacer nada. Ellos dijeron, hay que cumplir la ley, aleluya. Y Jesús les dijo, con que sí. O sea, que si su buey se cae en un hueco en el día de reposo, ustedes lo sacan. Pero si una persona enferma es sanada en el día de reposo, ustedes reprenden. El legalismo les nubló la mentalidad. Quiere decir que estaban dentro del templo, pero con ideas equivocadas. Estaban dentro del templo, pero con un legalismo que los estaba matando. Estaban dentro del templo, cumplían las leyes a cabalidad, estaban percibiendo las leyes punto por punto hasta cumplirlas, creyendo que el cielo estaba abierto para ellos, pero dejaron la justicia, el amor y la misericordia que hacían parte de la naturaleza del cielo, estructuralmente transmitida por el comportamiento de Jesús. Sin embargo, para ellos pesaba mucho más la ley. Hay que cumplir la ley, hay que apegarse a la ley, pero no conocían el espíritu de la ley. Esas cosas a veces no se aprenden en el templo cuando tenemos una idea equivocada de lo que es el templo. ¿O tú no te das cuenta que en Juan capítulo 8 traen una mujer que dice el texto de manera literal, estaba sorprendida en el acto mismo del adulterio? O sea que por alguna razón estaban mirando por alguna ventana y la vieron. Permítame, por favor, sacar la novela dentro de mi corazón. Que si la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, debía haber un montón de chismosos esperando que cayera. Diga que está a su lado, ya existían. Son los pecados más viejos, hermano. Gracias a Dios aquí no hay ningún chismoso. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ese aplauso estuvo como raro. Estuvo así como un poco, no sé, como temeroso. Como, Dios mío, ¿alguien puede aplaudir a Dios con toda su fuerza aquí? Gritar aleluya, gritar gloria a Dios. Maestro, se la tiraron a los pies. A esta mujer la acabamos de sorprender en el acto mismo del adulterio. No sé dónde está el hombre porque no lo nombraron. La única adúltera era ella. La acabamos de sorprender. Y le han citado la escritura. Qué bárbaro. Oye, hermano, citarle la escritura a Jesús sin tener argumento es una locura. Porque el maestro sí que se la sabe. El último que intentó citarle la escritura para convencerlo, hoy está bastante destinado al infierno, al diablo. Escrito está, Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Qué tremendo. Conocía la escritura del bendito diablo este. Y se la citó a Jesús. Esta gente le dijeron, la escritura dice que si una mujer es sorprendida en el acto mismo del adulterio, tiene que morir apedreada. Y nosotros por rato de tiempo nos adelantamos. Ya estamos aquí listos para mandarle la piedra. Como 500. Todos tenían piedra ya. Señala a alguien, dile, todos tenían piedra. Por si acaso, dile, baja la piedra. Qué manera impresionante de actuar la de Jesús. No contendió con ellos. Dice que escribía en tierra. Hay dos postulados, yo se los he dicho. Algunos dicen que él escribía en tierra porque estaba anotando los pecados de cada uno. Felipe, 48. Santiago, 55. Y estaba anotando los pecados de cada uno. Tranquilo, no voy a nombrar a nadie. Otros dicen que por respeto agachó la cabeza porque estaba una mujer desnuda frente a él. Y no solo desnuda, avergonzada por una cantidad de gente. Y para no querer hacer sentirla mal, no la miró, agachó la cabeza. Déjenme abrazar este, para mí es el real.
solo hizo una pregunta, una sola. ¡Qué bárbaro! Dijo, el que esté libre. Cierto que no la sabemos, ¿no? El que esté libre de pecado, le doy permiso para que tire la piedra. ¿Puedes mirar a alguien? Hacerle así con la cabeza, hazle así, no le digas nada, solo hazle así. Neil, voltea al que tienes atrás y dile, hazle así con la cabeza. Puede ser así, puede ser así. Así. Diga, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que se fueron yendo desde los más viejos hasta los más jóvenes. La Biblia literariza eso. ¿Qué estaba queriendo decir? Se fueron los más viejos hasta los más jóvenes. O sea, yo creo que ellos empezaron a tener una conciencia interna y un encuentro impresionante con el Dios de adentro. Porque el Dios de adentro te capacita en la confrontación. El Dios de adentro te cambia. El Dios de adentro no te amenaza. El Dios de adentro te hace sentir un encuentro. Hay gente aquí que tiene que entender que hay verdades que yo nunca te voy a decir. Que hay cosas que yo nunca te voy a decir. Que mi ministerio profético no exhibe el pecado de ninguno. Que mi ministerio profético no menosprecia la actitud de nadie. Pero el ministerio profético que tengo si te sensibiliza para tener un encuentro con Jesús, que es el único que tiene la autoridad para decirte dónde no andas bien, que es el único que tiene la autoridad para decirte qué tal si salimos de esto que no has podido dejar, qué tal si salimos de esto que hiciste anoche, qué tal si salimos de esta situación que te está consumiendo. Porque cuando tienes un encuentro del templo real, tienes sensaciones que no vives en el templo irreal. Por eso uno de los tiempos de enfriamiento más impresionantes que ha habido en el mundo entero fueron estos 8 meses. Porque muchos nos enfrentamos a lo que hacíamos domingo tras domingo, y era pasear a hacer cosas espirituales. No teníamos hábitos espirituales. Dios santo, eso pegó duro. El domingo ya mecánicamente, como no teníamos ningún amigo que fuese a la iglesia, todo el mundo se iba a playa y tú tenías ya cristiano, ¿qué te tocaba hacer? Venías a la iglesia. Y los cultos, venías a los cultos porque creaste un hábito mecánico que a veces se disfraza con la ropa que usas, se disfraza con la manera como vistes, con la manera como hablas. Y entonces aprendemos un montón de conductas mecánicas, evangelicoides, espiritualoides. Aprendemos algunos términos. ¿Cómo estás? Bien, varón, aleluya. ¿Cómo estás, varona del Señor Santo? Es que la Escritura lo dice, claro, sigue hablando como 2000 años atrás. Y haz lo que 2000 años atrás se hacía. Nos perdemos una cantidad de cosas por adoptar un montón de conductas equivocadas que por alguna razón nos hacen pensar que venimos al templo. Por eso escuché y leí más de un artículo en Facebook de gente, ay, cuánto anhelamos que abran la iglesia. 2 cosas. Número 1, ¿qué es lo que quieres que abran? Y número 2, ¿cuándo la cerraron? Extrañaban el contacto con la gente, porque tenían más contacto con la gente que con Dios. Extrañaban lo que hacían juntos para Dios, porque a solas nunca se atrevían a hacerlo. Eran movidos por la oración que otros hacían, porque ellos nunca oraban. Al no tener un pastor que les condujera y alguien que les tomara la mano y les dijera, bueno, vamos a orar en su casa, tomaron las conductas que siempre habían hecho en secreto. No oraban, no leían la Biblia. Ponían el celular para oír la transmisión y al lado tenían el televisor y realmente estaban viendo televisión pero conectados. ¡Qué bárbaro! Y eso redundó en un templo vacío. ¿Cuál? ¿El de la 46 con 55? ¡No! Eso redundó en hacernos la idea de templos equivocados. ¿Cuál? ¿El de la 46 con 55? ¡No!
Empezaste a sentir unos vacíos, unas carencias, porque te diste cuenta que tu relación con Dios no era sostenible. Tú no sabes que las empresas entran a un punto de equilibrio. Y cuando entran en ese punto de equilibrio empiezan a sumar, empiezan a conocerse ya como unas empresas autosostenibles. Y empiezan a abrir otros puntos y empiezan a disfrutar ya de poder sostener una nómina. ¡Qué maravilla! A veces nosotros tenemos una consigna de templo equivocada, que no era sostenible. Y cuando entonces nos sacaron de los auditorios, nuestra vida espiritual se murió. ¿Sabes por qué? Porque no era sostenida por Dios, era sostenida por una mentira. Aprendimos a hacer cosas. Éramos buenos predicando en casa, pero éramos buenos predicando en el templo que llamamos templo, pero en casa no abrimos la boca. Éramos buenos adorando frente a multitudes, pero en casa primaba la champeta. Una cantidad de cosas, de interpretaciones equivocadas, que no podemos seguir asumiendo como reales. Y al estar equivocados los que estaban dentro del templo, en la puerta ponían a otro equivocado que se llenaba de ideas equivocadas y de patrocinios equivocados. Y lo más tremendo, Neil, es que por alguna razón él sentía que cerca a Dios podía tenerlo todo. Pero el Dios del templo no estaba con ellos. Vivía en ellos. Pero ellos iban a comunicarse porque por alguna razón en el templo pasaba algo especial. Pero nunca se dieron cuenta que Jesús, que Dios los estaba llamando a gritos. Y que ellos estaban haciendo tantas cosas espirituales, pero que no les conectaban con Dios. Dios no estaba ahí. Y frente a ideas equivocadas, colocaron a un cojo con una mentalidad equivocada. Hasta el día que tuvieron un encuentro verdadero. Hasta el día que se destapó las equivocaciones. Y apareció el Señor leyendo corazones, no obras. Pero ¿en qué y quién nos acostumbró a actuar para convencer? Expertos protagonistas cual novela venezolana mexicana. Y sí que son buenas esas novelas. Dígamelo a mí, que me contaron varias. El arte, el drama, la tragedia, venden de tal forma que yo no me la quiero perder. Algunos toman YouTube, la plataforma, y se adelantan los capítulos porque no aguantaron la espera. Otros al llegar a su casa, antes de cualquier cosa, preguntan: ¿y qué pasó con Albeiro? Mario siempre murió en el accidente. Porque nuestra vida se convierte en un arte para impresionar gente. Impresionamos a nuestro jefe porque necesitamos saber, o que él sepa que cuando llegó nos encuentre trabajando. Cuando él viene, todos los adjetivos, los mejores epítetos son para él. Oh, jefecito, lindo. Cuando da la vuelta. No sigamos nadando en un mar de hipocresía, con actitudes, porque a Dios no lo podemos convencer. ¿Qué haces vistiéndote con la falda más larga así? ¿Anhelas vestir de otra manera? ¿O acaso Dios no pesa tu corazón? ¿Qué haces poniéndote una corbata que te ahorca? Porque por alguna razón alguien te dijo que eso era ser espiritual, pero la odias. Porque la misma presión de un templo equivocado nos obligó a una cantidad de cosas que no sentimos, pero que por agradar a los hombres hacemos. Entonces usted encuentra personas que en el templo se visten de una manera, pero cuando llegan a su casa, usted se la encuentra en la calle. Usted es la hermana Jacinta.
Sí, me cogió en estas fachas. ¿Estoy hablando mentiras? ¿Estoy hablando mentiras? ¿Cuántos no ha visto usted? Ay, el pastor está en la olímpica. Ay, me vine así. Ay, Dios santo. Fuiste a la olímpica de 15 barrios después para no verlo. Porque llevabas pantalón. Yo soy del diablo. Ay, Dios mío. Un hombre en esta ciudad que creó, por la ayuda de Dios, uno de los concilios más grandes de esta ciudad. Antes de morir escribió una carta. Y créame que tengo contacto con toda la gente que trabajó como mano derecha de él. Cercanísimos. Trabajé muchísimo tiempo con ellos. Y antes de morir escribió una carta. ¿Y sabe qué decía en la carta? Decía: le pido perdón a la ciudad y a todos sus pastores, porque me dejé llevar por ideas terrenales. Y el concilio que enseñé, lo enseñé con principios terrenales. Y todavía hay un montón de gente imitándolo, cómo habla, y predicando como predicaba él, y haciendo lo que hacía, y defendiendo la senda antigua. Aleluya. Eso no es la senda antigua. La senda antigua está dentro. Y cuando Jesucristo te transforma adentro, te cambia afuera. Nadie te dice nada. Por alguna razón te miraste en el espejo y dices: me queda bonito, pero siento que no me siento bien ahora. Voy a comprar una camisa un poco más larga, voy a vestir de esta manera. Y nadie te dice nada. Tú mismo vas sintiendo una evolución hermosa. Por alguna razón empiezas a vestirte decorosamente, como dice la Escritura. No es que el joven empieza a ser un viejo o la joven empieza a ser una vieja. No, no, no. Es que la condición del corazón te empieza a ser hermoso, te empieza a ser hermosa, y empiezas a tener cambios. Antes tenías un léxico, un lenguaje, y no había vulgaridad que no dijeses, y te sabías lo uno y lo otro, y repetías, y salían almocábanas, bocachicos, bagres de tu boca, y de repente empezaste a cambiar un montón de cosas y de palabras que no puedo nombrar aquí, pero que están en la boca de un poco de cristianos como muletillas. Te empezaron a ver diferente. El templo está dentro de ti. Y Él está empezando a cambiar tu vida por dentro. Y está empezando a cambiar actitudes por dentro. Y está empezando a mejorar tu vida y a hacerte diferente. Y estás teniendo un encuentro con Él. Entonces, cuando el hermano Juan Pedro dice que oró 3 horas, tú dices: pero ¿cómo lo hace? Pero cuando leíste la Escritura te diste cuenta que los fariseos pasaban todo el día de pie, pero para ser vistos. Entonces dices: ya no lo quiero hacer. Entonces ahora establece una comunicación sana con el que está dentro. Dices: oh, Señor, hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia, pero no me quiero congregar hoy, pero he aprendido que te necesito y que voy allá para capacitarme, porque en la semana necesito impartir. Voy a escuchar la voz tuya. Dame fuerzas, ayúdame a venir con mi mejor rostro. Voy a levantarme, voy a creerte. Empecé a establecer una comunicación con el Maestro. No es una vida de apariencia. ¡Ah, aleluya! ¿Cómo estás? Sí, gloria a Dios, varón. ¡Oh, lo más grande, tremendo, santo, gloria! ¡Aleluya! ¡Mentira! Cuando llegas a tu casa, cierran la puerta. Un desastre de vida. Cuando los discípulos vieron a los fariseos, no se dieron cuenta que el evangelio que traía Jesús era diferente, era práctico, era verdadero. Y qué bonito que estén de pie todo el día, pero yo sé por qué lo hacen. Ustedes no lo hacen para comunicarse con Dios, es que quieren que los demás les vean, porque por alguna razón quieren despertar un interés en un templo hecho de manos de hombres, para captar la atención de gente necesitada y engañarlos por toda la vida. Se levantaron y querían matarlo. ¿Este quién es? Y todo el mundo empezó a ver lo que predicaba, era totalmente distinto. Y la gente decía: ¿quién es este que habla con tanta autoridad que hasta los demonios se le sujetan? Este no es como los de antes. ¿Cómo eran los de antes? Parecían muy espirituales, pero no tenían a Dios. Yo me pregunto, en este día,
En este último domingo de este 2020, ¿cómo está tu vida? ¿Eres realmente un templo? ¿Por qué vienes al templo? Él puede cantarle un poquito a Dios. Alguien puede decirle ahí donde está: Dios mío, déjame tener la convicción de qué es el templo. Déjame tener la convicción de qué es el templo. ¿Qué es el templo? Ayúdame a caminar por la senda antigua. La senda antigua es Jesús. Ayúdame a caminar por la senda antigua. La senda antigua es el Maestro. Y si Él te pidió que te vistieras como te vistes, Dios santo, síguelo haciendo. Si Él te dijo que te pusieras esa falda, que te pusieras ese pantalón, hombre, que te pusieras esa corbata y tú te sientes bien y te transformó y te cambió, hazlo. Qué bien que lo hagas, pero entiende que hay gente a la que no se la ha dicho y también los ama. Hay mujeres que no usan esa ropa, pero aman a Dios y Dios les ama. Hay hombres que no visten como tú crees que se debe vestir y aman a Dios, y tú tienes que entender que Dios les ama. Es ahí donde quiero andar. Tú puedes levantar tus manitos y ofrecerle algo a Él. Siguiendo tus pasos hasta el final. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es allí donde quiero andar. Se lo arriba, Neil. Dios está usándote. Algo especial está pasando en medio de nuestros corazones en esta hora. Es allí donde quiero andar. Siguiendo tus pasos hasta el final. Pues invitarlo a tu templo, invítalo a tu templo. Teniéndote siempre a mi lado, Invítalo a tu templo, invítalo. camino con seguridad. Es allí donde quiero andar. Ese día lo pusieron a la puerta del templo, pero él no sabía lo que estaba por enfrentar. Cuando vio venir a Pedro y a Juan, él dijo: ahí vienen, y si van hacia el templo deben tener dinero. Y yo necesito dinero. Pero hay gente tan imprudente que se ha metido tanto en tus vidas y que sabe lo que realmente necesitas. Y te aseguro que pueden tener un cargamento de dinero para ti mañana, pero antes de sumarte algunas cifras a tu favor, van a darte lo que realmente cambia. ¿Sabes qué necesitamos en nuestros auditorios? Lo que realmente cambia. Es fácil conseguir unas cuantas láminas. Es fácil trabajar por un par de IPs y de estructuras para sostener un nuevo techo. Lo que realmente es difícil es encontrar un nuevo corazón, porque no lo venden en ningún lugar, porque el mundo no puede dártelo. ¿Sabes por qué lloras? Porque has estado luchando por cambiar tantas cosas por dentro que nadie sabe. Y sentiste que entraste al templo y entrabas al templo equivocado. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo ibas a encontrar en un auditorio. Él venía contigo. ¿Sabes por qué está llorando? Porque hace mucho tiempo no le sirves y te extraña. ¿Sabes por qué está llorando? Porque Él sabe el llamado que te dio, sabe el ministerio que te dio, y estabas haciendo tantas cosas lejos de Él. Es porque lloras, porque sabes que habías aprendido a parecer un cristiano. Impactaste a tanta gente, pero hace mucho tiempo que no lo escuchas a Él. Su Espíritu Santo sopla aquí. Dale arriba, hijo, dale el piano, Andy, dale, algo pasa hoy.
Si alguien tiene lenguas, hable ahora. Si no, háblele con tu palabra. Mi alma alaba al Señor. En este último domingo de año, ¿qué tal si nos trae refrigerio? ¿Qué tal si nos transformas las vidas? Haz algo con nosotros. Haz algo. Haz algo con nosotros. Haz algo con nosotros. Alguien debe decirles algo con mi vida. No importa tu charretera ministerial, ni el cargo, ni cuánta gente te sigue, ni qué tan influencer eres. Deja que Cristo sea tu más fiel seguidor. Que Él anhele conectarse cuando tú hablas. Que Él anhele sentirte cuando tú hablas. Que Él anhele oírte cuando tú cantas. De Dios. ¿Sabe? Ese día, el cojo dijo, mirándolos a ellos, quiero recibir algo de ustedes. Se los dijo con la mirada. Yo creo que Pedro y Juan se miraron las caras y dijeron, no es tiempo de darles lo que ellos quieren. Vamos a cambiarle la vida de una vez por todas. Vamos a ingresarlo donde él nunca ha entrado. Oh, yo quiero eso, Dios mío. Oh, levante su mano y diga, Dios, ingrésame donde nunca he entrado. Ustedes que están ahí conectados, anótenmelo por favor. Ingresa, hazme ingresar donde nunca he entrado, Dios. Hazme ingresar donde nunca he entrado. Le extendieron las manos. Le dijeron, danos algo. Tal vez en este año lo último que recibiste fue dinero. Es porque tal vez te dieron lo que necesitabas. Wow, Dios santo. Pero como el dinero aplica para los resultados y refleja el crecimiento de la tierra, entonces tú te sientes sin nada porque lo último que recibiste es dinero. Templo equivocado. Pero Él te dice, tengo maletas llenas de lo que te voy a dar. No solo dinero, sino salud. No solo salud, sino una mejora en todo lo que anhelas. No solo bendición, sino que voy a sostener a tus hijos. Esta palabra es para alguien. No solo voy a sostener a tus hijos, sino que voy a pagarles en las universidades. Voy a darles casa. Voy a bendecirlos con cosas materiales. Voy a abrirle los cielos no solo a tus hijos, sino a tus nietos. A los hijos de tus hijos voy a bendecir. Aquí hay maletas de crecimiento para alguien. Gente que necesitaba. Alguien debe tomar esta palabra. Gente que necesitaba tomar del cielo lo que el cielo desata. Alguien puede levantar las manos. Mientras Neil canta, usted puede decir, Dios mío, haz conmigo lo que tengas que hacer. Ahí donde quiero andar. Y tú creíste que no te dieron nada. Y tú creíste que lo perdiste todo. Tus pasos hasta el final. Estás pisando tu mejor época, hijo. Teniéndote siempre a mi lado. Aleluya. Camino con seguridad. Es allí donde quiero andar. ¿Saben? Ellos le dijeron, ven acá, muchacho. Por muy fuerte que sea la suma que hoy te demos, se te va a acabar. Y si no eres buen administrador, por no tener la sabiduría del cielo dentro de ti, la vas a perder antes de tiempo. Y en vez de convertirse en una inversión para multiplicarse, te convertirá en un problema. ¿Y cuánta gente no ha recibido dinero a destiempo y se le ha convertido en un problema? Mire, en mi época donde trabajaba de todo, yo me le medía a lo de todo. Yo me acuerdo que alguien me dijo, vamos a pintar una casa. Y yo le dije, claro que sí, necesito traer dinero para ayudar a mamá, para ayudar a papá. Y nos fuimos a pintar esa casa. Qué casa tan hermosa. Y de repente, mientras pintaba y cantaba a Dios, se me acercó una de las mañanas donde no pude ver el compañero
compañero que me llevó. Y aquella persona se me acercó y me dijo, ay, ¿usted de cuánto pinta? Yo le dije, yo pinto y hago lo que sea. ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, quiero dedicarme a muchas cosas, pero no encuentro empleo en nada. Entonces hago lo que sé hacer. ¿Y qué es lo que sabe hacer? Yo soy predicador. ¿Y qué predica usted? Usted es de los que reparte las revistas en las calles. Yo dije, me descubrieron. Ah, no, yo no era de esos. Y empecé a hablarle, amigo, de la Escritura. Y en aquella gran mansión empecé a ver como las lágrimas de una imponente mujer con una imponente familia, con una imponente casa de la ciudad, con familia de políticos y gente reconocida, me había hecho y me había dicho, suelte la brocha un momento, mijo, sígame hablando lo que usted habla, porque mientras usted está hablando, yo no le he dicho, pero cada vez que yo me voy para allá y le digo ya vuelvo, es porque allá lloro y vengo con los ojos secos. La semana de trabajo se convirtió en 2 meses y medio. El que me llevó se fue y a mí me ponían a hacer cualquier cosa todos los días. Ya me daba pena ir. Un día en medio de lágrimas esa mujer expresó algo que yo nunca olvidé. Dijo, nosotros éramos tan felices hasta que a mi esposo le salió ese negocio. Fue impresionante oír eso de las lágrimas de una mujer. El negocio tan esperado de los 2.500 millones de pesos le llegó. Les cambió la vida de una fuerza impresionante de la noche a la mañana, a tal punto que nunca pudieron asumir el crecimiento económico y equipararlo con el crecimiento mental. Los arrolló. De la noche a la mañana, con lágrimas, me decía, nosotros orábamos por una taza de café, le pedíamos a Dios y él decía en su manera particular, porque hablaba de manera muy relajada este hombre, pero con una fe que pocos he visto dentro de la iglesia, y era una manera muy relajada, y dice que le tomaba la mano a la esposa y al pequeño hijo y decían, hey, llave, no es para la comida mañana, llave, mándala. Así hablaba con Dios. Y con lágrimas en los ojos me dijo, y era tan milagroso, pastor, que llegaba el dinero. Y de la noche a la mañana ya podemos comprar la cafetería, los negocios han crecido. Lo que fueron 2.000 millones ahora se han convertido en tanto. Y mire esta casa, y hay otras 10 casas, y ahora hay finca, y ahora no hay tiempo para nada, y hay ganado. Y se acabó por no entender los tiempos y crecer de manera equivocada en un templo equivocado. Lo que Dios te va a dar será mucho. Yo voy a repetirlo. Lo que Dios te va a dar será mucho. Pero asegúrate que cuando eso llegue a tu mano, hayas entendido dónde está la riqueza. Levante las 2 manos y diga, soy inmensamente rico. Levante las 2 manos y diga, soy inmensamente rico. Ese día, Pedro y Juan nos llamaron y le dijeron, plata no tenemos. Yo me imagino la cara de plata no tenemos, oro tampoco, cargamos poder. ¿Dónde se guarda el poder? ¿Alguien tiene poder en la cartera? Algunos me dirán de manera irónica,
este es el poder, y me va a mostrar los billetes. Qué necios somos cuando no entendemos la vida. Pedro y Juan le dijeron: lo que tú llamas riqueza no lo tenemos, cargamos poder. Al instante se le afirmaron los tobillos. Haga así, haga así, haga así. Diga, este es mi instante. Diga, este es mi instante. Diga, este es mi instante. Se le afirmaron los tobillos. ¿Cuánto costará una operación de esta? Y cuando se le afirmaron los tobillos, saltó y entró por primera vez al templo. ¿Sabes por qué? Porque es una representación figurada y oculta del texto bíblico. Ahí no había templo, había una estructura que sostenía de manera momentánea a los que lo visitaban. Explíquemelo en español. Si el lugar donde tú te congregas no coloca en ti un trampolín que te impulse a crecer, que te desafíe a cambiar, que te lleve a revisarte, que te lleve a ser mejor persona, tú estás en un lugar donde te entretienes momentáneamente. Ahí no hay cambios. Puede haber todo lo que quieras, hasta dinero, pero no cambio. Cuando Pedro y Juan lo vieron, dijeron: este no necesita plata. Este lo que necesita es volver a creer en él mismo. Vamos a acabar con sus limitaciones. Levántate de ahí, camina. Camina. Empezó a saltar. Y por primera vez entendió que lo último que él necesitaba era dinero. Porque comprendió que en el reino eso abunda. Las calles del cielo son de oro. Lo que pisan allá es de oro. Por aquí se matan. Allá es el pavimento. ¿De dónde salen las riquezas? ¿No es de la tierra? ¿Cómo le llaman al petróleo? ¿Cómo le llaman al petróleo? ¿Oro qué? ¿Y de dónde sale? ¿Quién lo fabrica, señores? El oro lo fabrica. ¿De dónde sale? La comida, alguien la fabrica. ¿De dónde sale? Usted es inmensamente rico. Lo que pasa es que está desconectado. Ha estado poniendo la mirada en la gente equivocada y está interpretando de manera incorrecta lo que es el templo. Este no es el templo. Guárdenos, Dios, si hubiese un terremoto, se destruye. Pero ¿quién destruye al Dios que nos sostiene? ¿Quién destruye al Dios que vive dentro de nosotros? ¿Quién destruye al Dios que nos llamó como ministro? ¿Quién destruye al Dios que te dio cargo, dinero, que te ha sostenido? A ese no podrán tocarlo ni matándote. ¿Sabes cómo termino esta prédica? Diciéndote: ve a saltar, porque el templo eres tú. El
templo eres tú. Cuando te levantas en la mañana, Dios dice, ya se levantó, me va a adorar. Ahí va mi templo. Ahí va, ahí va. Alguien levanta la mano y diga, te voy a adorar, Dios, te voy a adorar, te voy a adorar. Alguien dice, te voy a adorar. Puede ponerse de pie un momentico, puede decir, te voy a adorar, Dios, te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Hay gente que puede por un momento decirle a alguien, el templo eres tú. Dile, el templo eres tú. Señala a alguien, dile, el templo eres tú. Mira lo que dice. 3:7. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Haga así. Levante. Levante a alguien simbólicamente, recógelo. Tómalo de la mano y levántalo. No estaban en el templo, estaban en la puerta del templo. El milagro estaba ocurriendo afuera. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Señálele a alguien los pies y los tobillos. Dígale, se va a afirmar tus pies y tus tobillos. Se va a afirmar tus pies y tus tobillos. Los que me están viendo a través de las redes, se van a afirmar tus pies y tus tobillos. Se van a afirmar tus pies y tus tobillos. Y saltando. Puede hacerlo, puede pegar un saltico ahí donde está, puede despeinarse un poquito, puede tomar ahí con esos taconones que carga, que parecen volquetas, puede hacer así, puede saltar, puede saltar. No lo vi, puede saltar, puede señalar a alguien y dile, así va a venir tu bendición, va a saltar puede saltar. Y saltando se puso en pie y anduvo. Puede moverse ahí de su puesto. Muévase para algún lugar, vamos, muévase. Comunicaciones, tómeme un momentico esta gente, muévase de ese puesto un momentico, muévase. Usted puede moverse un momentico, usted puede moverse. Habrá alguien aquí que se mueve. Puede moverse. Y anduvo. Espérate ahí. Y entró con ellos en el templo. Nunca había entrado. Profetízale a alguien, levanta el dedo profético y dile, estás por ver e ir a lugares donde nunca habías entrado. Señala a alguien y dile, yo sé que no te dejaban entrar, pero llegó tu época. Hay gente que me está oyendo que va a entrar a lugares que nunca pudo entrar por la concepción equivocada que tenía de las cosas. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Siempre estuvo en la puerta del templo y no aprendió a alabar a Dios. Aprendió a pedir dinero y se encontró con una generación de dadivosos que le daban, porque tenían una concepción equivocada del templo. Concepción equivocada del templo. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir ¿qué? A la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Apriete su mano derecha.
concesiones equivocadas, las palabras equivocadas que aprendí, terminaron por determinar un futuro equivocado. Pero Dios abre tu mente y te entrega su verdad. Salga de aquí a tener un encuentro con Jesús. ¿Dónde está, pastor? Dentro de ti. Está dentro de ti. Y dile, tal vez estuve en la puerta del templo por años. Tal vez me volví mecánico, me aprendí un montón de términos que me hacen parecer cristiano. Por eso cuando usted pregunta cosas como a su nombre, la gente responde. Y a su nombre, ¿quién vive? Y con Cristo tenemos. ¿Quién le enseñó eso a usted? Algún día lo aprendió. Es mecánico. Significa que usted tiene conexión con Dios por saberse eso. Las concesiones equivocadas nos empobrecieron. ¿Sabe por qué por más de 500 años la iglesia de la época, cuando llegó en manos del imperio griego y romano y todo ese cuento, cogieron y le quitaron la Biblia a los lectores? Porque les llenaba de luz. Ellos dijeron, no podemos permitir que la lean, porque como la lean se den cuenta de la verdad y vamos a perder el control de ellos. Porque lo que querían era sacar un lucro de gente ciega que quería amar a Dios. Esa generación se murió. Y esa temporada ya no puede existir en nosotros. No podemos seguir esperando un poco de dinero de la mano de alguien cuando podemos saltar y ver afirmar nuestros tobillos.